Hola de nuevo a todos, soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid y vamos a desarrollar el apartado 4 del capítulo de modelado de sistemas físicos. Está dedicado a los sistemas electromecánicos y como tal vamos a centrarnos en los motores que mueven cargas mecánicas. Para desarrollar este capítulo lo que vamos a hacer es inicialmente revisar el motor más frecuente que nos encontramos para esto, que es el motor de corriente continua. Tal vez esté cambiando, hay otros motores, los llamamos motores sin escobillas, que se utilizan cada vez más. Pero bueno, digamos la referencia va a ser el motor de corriente continua. Revisaremos su principio de funcionamiento, aunque es conocido, le daremos un cierto repaso. Después revisaremos los principios físicos que consiguen o que definen el comportamiento de este motor. Y por último, pues encontraremos la función de transferencia, entendiendo como tal la relación entre las transformadas de Laplace que hay entre la salida, que típicamente será la velocidad de giro del motor o el par que da el motor, y la entrada, que será la tensión con la cual alimentamos el motor. Comenzamos, por lo tanto, revisando cómo funciona el motor de corriente continua. La animación que tenéis en este momento mostrado en la pantalla la he obtenido de Wikipedia. Podéis revisar allí el principio de funcionamiento, le resumo rápidamente. Tenemos un campo magnético originado en este caso por un imán, campo magnético constante norte-sur, y dentro de él tenemos una espira por la cual hacemos que recorra una corriente eléctrica. Este recorrido de la corriente eléctrica por la bobina origina un campo magnético en la espira, en la bobina, que tiende a alinearse correctamente con el campo magnético del imán. Bueno, una vez que se ha alineado correctamente, que estaríamos en una posición vertical, con la polaridad adecuada, con la cara norte hacia el lado correcto, en ese momento nos las arreglamos para invertir el sentido en el cual la corriente recorre mi bobina, con lo cual mi espira está precisamente en la dirección contraria a su situación de equilibrio. Esto origina que la espira gire y cuando de nuevo se estabiliza volvemos a invertir la polaridad. De esta manera conseguimos un giro continuo. Esta inversión de polaridad la conseguimos a partir de una fuente de alimentación constante, una tensión que siempre tiene la polaridad igual, pero lo que hacemos es que la bobina está conectada a esta fuente de alimentación mediante estos colectores, que como veis estos anillos están cortados, de tal manera que durante un tiempo, mediante una parte del giro, el polo norte de mi batería está conectado a un lado de la bobina y en otro momento, cuando hemos girado los 180 grados, es la otra parte de la bobina la que está conectada por el norte. Bueno, ese es el principio de funcionamiento. Hay un par de consideraciones importantes que hay que hacer. En primer lugar es que el par con el cual gira mi bobina, el par que hace girar mi bobina, depende por un lado de la intensidad del campo magnético que tenemos aquí en el estator, que típicamente va a depender de la calidad y de las características del imán que ponemos, y también va a depender de la corriente que circula por el devanado del rotor, es decir, por la bobina. Cuanto más corriente haga que recorra mi bobina, más campo magnético se va a originar en ella y más par va a originar. Por lo tanto, una primera consideración es que el par que genera el motor depende de la corriente que pasa por la bobina. Podríamos también hacerle variar cambiando el campo magnético del estator, pero como digo suele ser un imán y esto entonces es constante. Para poderlo variar tendremos que poner en lugar de un imán otra bobina en el estator, pero no es lo habitual en los motores que se utilizan de corriente continua, que se utilizan para regular o controlar posición o velocidad. Bueno, la siguiente consideración es la aparición del fenómeno físico de la fuerza contraelectromotriz. Esta consiste en que cuando intentamos girar esa espira dentro del campo magnético, aparece en ella una tensión, una corriente que da lugar a una tensión que intenta oponerse a este giro, intenta frenarla. Cuanto más rápido queremos girar la bobina dentro del campo, más se intenta oponer. Esto lo vamos a gestionar en base a indicar que en la bobina se genera una fuerza contraelectromotriz. Sería la intensidad la tensión que se genera en una dinamo, ¿vale? Cuando giramos la dinamo dentro de un imán. Esa tensión contraelectromotriz se resta a la tensión que yo estoy dando para hacerlo girar, porque se opone a ella. Bueno, pues con estos dos fenómenos físicos vamos a modelar mi motor de corriente que supongo que está conectado a una carga que tiene que moverla, ¿no? Lo que tenemos aquí es un esquema representativo de lo que está ocurriendo. Tenemos por un lado la tensión de alimentación, con esto alimento las bornas de mi motor, y esas bornas de mi motor dan paso o están conectadas a el cable que forma la bobina del rotor. Ese cable, a fin de cuentas, tiene una resistencia y como está enrollado, tiene una inductancia R y L, son la resistencia y la inductancia del cable que forma el rotor de mi motor. Por ellos va a circular una corriente I, y esa corriente I ya hemos dicho que va a generar un par P sub M que es proporcional a esta corriente, ¿vale? Hay una relación entre el par mecánico que se genera y la intensidad proporcional. Pero además hemos dicho que como consecuencia de que mi eje gira, mi bobina gira, mi espira gira,
se genera una tensión contra una caída de tensión que se llama fuerza contra electromotriz, que intenta impedirlo. Esta la hemos representado aquí por U sub m, ¿vale? U sub m es la tensión que se origina en mi bobina al moverse dentro del campo magnético. Y hemos dicho que va a ser mayor cuanto mayor sea la velocidad de giro. Bueno, esta es la parte mecánica del motor, sería el eje del motor, que está impulsado por un par motor que ha generado mis campos magnéticos y que tiene que mover una carga, una inercia, J, y vencer un rozamiento viscoso B. Recordemos que el par de inercia que se origina al intentar mover es el momento de inercia J por la aceleración. Aquí estamos interesados en que mi motor tenga una velocidad determinada, por lo tanto mi variable de salida no va a ser la posición, sino la velocidad de giro. Por lo tanto, el par de inercia será J por la aceleración, J por la derivada de la velocidad angular. Y el rozamiento viscoso, que depende directamente de la velocidad angular, pues será el par del rozamiento viscoso será B por omega. Con todo esto, mis ecuaciones son las siguientes. El par motor va a depender mediante una constante K sub P, de la intensidad que circula por mi devanado. La fuerza contra la electromotriz, la tensión U sub M, va a depender de la velocidad de giro, con la constante KB. Si cojo este circuito eléctrico y lo analizo, tengo que la tensión U menos la tensión U sub M tiene que ser igual a la L por la derivada de la I más la R por la I, es lo que tenemos aquí. U menos U sub M es L por la derivada de la I menos R por I. Y por último, el par motor P sub M, hemos dicho que tiene que vencer al par de inercia J por la aceleración, J por omega prima, más el par de rozamiento viscoso, B por omega. Estas cuatro ecuaciones son las que definen el comportamiento de mi sistema. Fijémonos en lo siguiente, que tenemos como variables, voy a escribirles aquí, tenemos como variables la P, M, la KP, perdón, la KP no, fuera, la I, la UM, la omega y la U, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 variables. 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Luego tengo un grado de libertad. Tengo que fijar una variable y todas las demás quedarán determinadas. La variable que voy a fijar habitualmente va a ser la entrada U. Fijaré U y como consecuencia de que U tome un valor, tanto PM, I, UM, etcétera, todo, omega, todo tomará un valor concreto, ¿vale? De esta manera estoy comprobando que no me falta ninguna ecuación. 4 ecuaciones, 5 variables, una entrada, me queda todo determinado. Bueno, pues si decimos que U es la entrada, hemos dicho que lo que me suele interesar controlar es la velocidad de giro, omega. En ocasiones me puede interesar no regular omega, sino regular el par que da mi motor. Lo que tengo entonces es que mi sistema tiene pues como variable de entrada U y como salida bien la omega o bien la PM. Vamos a intentar con esto encontrar la función de transferencia, pero lo vamos a hacer no a partir de las ecuaciones, sino vamos a pasar por el diagrama de bloques. Es decir, vamos a construir el diagrama de bloques de mi sistema, simplificarle y de esta manera obtener la función de transferencia. Tenemos aquí las ecuaciones que teníamos hace un momento y lo primero que tenemos que hacer es pasarlas a Laplace. Tengamos en cuenta que en este caso las ecuaciones son lineales, el paso a Laplace va a ser muy sencillo, puesto que no hay que linealizar. Eso sí, recordemos que al pasar a Laplace, las variables en Laplace son transformadas de los incrementos. En este caso estamos tal vez suponiendo que mi sistema partía de que estaba parado, no giraba, no estábamos dando tensión U, la U inicialmente era 0, y el incremento va a coincidir con la señal. Pero si estuviésemos ya girando a una cierta velocidad, lo que obtuviésemos después de analizar el comportamiento sería cuánto se ha incrementado la velocidad. Bien. Bueno, el paso a Laplace me da lugar a estas ecuaciones, ya digo que son inmediatas, no es difícil que las obtengáis de cabeza. Lo que vamos a hacer ahora es, a partir de ellas, no despejar, no eliminar variables, sino dibujar el diagrama de bloques y con ese diagrama de bloques dibujado simplificarle para obtener la función de transferencia. Para dibujar el diagrama de bloques, la recomendación es que lo hagáis en el mismo orden que el funcionamiento del sistema, atendiendo a las relaciones causa-efecto del sistema. Es decir, empecemos a dibujar por lo que es la entrada del sistema y vayamos incorporando las ecuaciones que van indicando cómo se relacionan las variables con esta relación causa-efecto. Es decir, en el caso de nuestro motor, lo que hacemos es dar una tensión de mando y como consecuencia de que damos una tensión en bornas del motor, aparece por su devanado una corriente I. Vamos por lo tanto a empezar escribiendo la relación entre la tensión de mando U y la corriente I. Eso viene dado por esta ecuación, ¿vale? Entonces escribimos esta ecuación. Tenemos primero que hay que obtener U menos U sub M. Pues U menos U sub M. U sub M no tendremos aún su valor, pero sabemos que nos va a hacer falta. Y esa tensión dividida por R más LS me da la intensidad phi, ¿vale? Donde tenemos aquí reflejada esta primera ecuación. U menos U sub M partido por R más LS me da I.
A continuación, si nos volvemos a nuestro sistema, lo que vemos es que lo que debemos de recordar es que la intensidad I va a originar una corriente, perdón, un par motor P sub M, dado por esta ecuación de aquí arriba. Pues representamos esta ecuación de aquí arriba. La I por la constante de par me da el par motor. Este par motor tiene que mover una carga, ¿vale? Por lo tanto, pensar cuál es el siguiente bloque que tengo que pintar a continuación en mi diagrama de bloques, para reflejar la relación causa-efecto, causa es par motor, efecto es lo que tenéis que pensar, qué bloque tendremos que pintar ahora. Vale, pues lo que tenemos es que el par motor origina una velocidad de giro, pone en marcha toda mi eje y mi carga y me pone a girar a una cierta velocidad. Por lo tanto, la siguiente ecuación es esta, que dice que el par motor partido por JS más B me da la velocidad. Y por último, lo que me queda es que esta fuerza contraelectromotriz dependía de la velocidad mediante esta relación de aquí. Pues me queda pintar esto. Tengo este diagrama de bloques, que una vez simplificado me va a permitir obtener cuánto vale la función de transferencia, es decir, cuánto vale la relación entre la transformada de Laplace omega y la transformada de Laplace de la U. Para eso es muy sencillo en este caso, fijémonos que estas tres bloques están en serie, luego van a equivaler a un único bloque que es el producto de los tres, y me quedará, voy a pintarlo a ver si no nos confundimos. Bien, tendré un único bloque, por aquí abajo seguiré teniendo como ahora el KB, y este bloque tendrá el producto de los tres bloques que tenemos aquí en serie. Luego será K sub P partido por R más LS y por JS I más B. Os recuerdo que si esto lo llamo G y esto lo llamo H, el resultado de esto, con el signo menos aquí y el signo más aquí, era G partido por 1 más GH. Vale, pues eso es lo que hacemos a continuación. Tenemos aquí que la función de transferencia entre la salida V, omega, y la tensión de mando U es el resultado de hacer G partido por 1 más GH con estas expresiones, que me queda esto, y esta sería la función que andábamos buscando. Ahora bien, es frecuente asumir en este sistema del motor de corriente continua que la inductancia L es muy pequeña comparada con la R. Por lo tanto, se suele despreciar. Si quitamos la L y hacemos L igual a 0, me queda esta expresión. Si vemos esta expresión, podemos ponerla como dividiendo todo por RJ, ¿vale? Pues me quedaría algo que tiene esta forma, donde esta tau sería RB más K sub B partido por RJ, ¿vale? Y donde la A sería K sub P partido por RJ. Entonces vamos a considerar esta como función de transferencia del motor de corriente continua, una vez asumido que la L es pequeña, ¿vale? Pues con esta función de transferencia vamos a hacer un poquito de análisis. ¿Qué le pasa a mi motor cuando hago cosas con él? ¿Vale? Entonces vamos a suponer que tenemos mi motor sin alimentar, sin conectar a nada, y de repente le ponemos una batería de una tensión concreta. Vamos a suponer que es tensión de 1 unidad, de 1 voltio, y consecuentemente, a ponerla bruscamente, lo que estamos diciendo es que le ponemos un escalón de amplitud unidad. Vamos a ver qué le pasa a la velocidad. Estaba inicialmente parada, ¿a qué velocidad se pondría? ¿Vale? ¿A qué velocidad acabaría girando cuando ha conseguido ya acelerar todo lo que haga falta y se pone ya en régimen nominal? Entonces, volvemos a hacer el planteamiento de siempre. Si U es un escalón, si incremento de U es un escalón, su transformada de Laplace es 1 partido por S, y por lo tanto la omega, que será esta función por la transformada de Laplace de la U, será esto. Si esto lo escribo de otra manera, lo que estoy haciendo es componer fracciones simples, hago la composición de fracciones simples de esta fracción y tengo esto, tenemos que la transformada de Laplace de la velocidad de salida será esta. Y si ahora antitransformo, me queda esta expresión, ¿vale? Recordemos la transformada de Laplace de 1 partido por S es el escalón, 1 por el escalón, y la de 1 partido por S más tau es la exponencial de elevado a menos tau por t por el escalón. Esta es la velocidad de mi motor. ¿Cómo se incrementa? Recordad que decíamos que estábamos parados, pues bueno, se incrementa desde parado, pero si estuviésemos ya a una velocidad de régimen, y lo que hacemos es aumentar la tensión de mando, estaríamos incrementando la velocidad de esta manera. Si pintamos esta curva, esta función, tengo esta señal de aquí. Pasamos de estar parados, empezamos a aumentar, hasta que llegamos a una velocidad nominal, ¿vale? Si nos molestamos en calcular cuánto será esta velocidad, tendríamos que venir a esta expresión, a esta de aquí, es más cómodo tal vez, de aplicar el teorema del valor final. Le podemos aplicar siempre y cuando S más tau tenga todas las raíces reales con parte real negativa. Perdón, tenga todas las raíces con parte real negativa. Y si tau, miramos lo que vale tau, RB, K sub P, K sub B, RJ, todos son positivos, luego tau es un número positivo, y la raíz será S igual a menos tau. Luego podemos aplicar el teorema del valor final. Y nos va a valer, cuando lo apliquemos, si nos fijamos,
multiplicaremos por S, se me iría la S de arriba con la S de abajo y me quedaría A partido por tau. Si nos vamos a la transparencia anterior, antes de aquí, cuando estábamos calculando ahí tau, estamos aplicándolo aquí, ¿vale? Entonces, si hacemos que la S es 0, tenemos el valor final, límite cuando S tiende a 0 de S por todo esto, me queda K sub P partido por RB más K sub P, K sub B. Esto será lo que me valdrá al final la velocidad. Dependerá lógicamente de todas estas constantes la velocidad a la que llegaremos. En general no será 1, hemos puesto un voltio, no hemos aumentado en una revolución por minuto o en un radián por segundo la velocidad. Le hemos aumentado en este valor la velocidad final, ¿vale? Bueno, pues con esto tenemos el sistema que estamos considerando, el motor, sistema electromecánico, modelado y en cierta medida analizado de cómo responde ante una entrada de escalón.